Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y por supuesto preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a esta masterclass, los 4 pilares para construir patrimonio, que realizaremos este próximo día miércoles 24 a las 20 horas esta semana, así que participen, va a estar muy bueno. Es una masterclass bien completa que refleja de cierta manera las cosas que hacemos nosotros con nuestros clientes y también nuestra metodología de cómo trabajar para precisamente construir mayor patrimonio. Así que invitadísimos, la inscripción, el link está acá abajito como siempre, así que se pueden inscribir en ese link. La semana pasada tuvimos caídas en los principales índices bursátiles, principalmente en las tecnológicas, en donde Nvidia cayó cerca de un 10% el día viernes y por ese motivo arrastró al conjunto del sector tecnológico con una caída al Nasdaq del 3,5%. El S&P 500 cayó un 1,7% y el Dow Jones se recuperó un poquito, siendo precisamente el índice que las semanas anteriores venía algo flojo. Así que también de cierta manera se compensa el comportamiento de esta última semana. El VIX cayó levemente, el Bitcoin muy estable la última semana, el petróleo WTI, a pesar de todas las noticias que conocimos a nivel global y lo que estaba pasando en Medio Oriente, el petróleo cae un 3,4%, lo cual es una buena noticia, y el oro sigue marcando máximos, subiendo un 0,7%, y el cobre subiendo como la espuma un 2,6%. El tablero evidentemente se ve bastante más rojo en la parte superior izquierda, que es donde están las tecnológicas. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo Nvidia cae durante la semana un poquito más de un 13%, Microsoft y Apple caen más de un 5%, al igual que Meta y Amazon. Así que una semana bastante negativa para los sectores, para las acciones tecnológicas, y se salva un poquito los sectores más conservadores. Cuando esto ocurre, generalmente se da la situación inversa para estos sectores más conservadores como utilities o servicios básicos, healthcare también y consumo defensivo. Siempre se dice que cuando hay una recesión todos tenemos que seguir yendo al supermercado, así que por ese motivo que el consumo defensivo como el supermercado es un sector que, como bien lo dice su nombre, es defensivo ante situaciones adversas en los mercados. Y estamos precisamente en plena temporada de resultados, ya han entregado Netflix, ya han entregado los bancos, pero evidentemente se vienen las grandes tecnológicas con sus entregas de resultados trimestrales, así que estaremos muy atentos a aquello. De todas formas, estamos en una situación no muy favorable para las bolsas, después de meses subiendo. Hay que tener en cuenta que en octubre comienza el rally y esa recuperación ha sido muy violenta en pocos meses, así que también era esperable una cierta corrección, que creo que viene de la mano con estos datos de inflación algo más pegajosos, como hemos dicho, y en donde Jerome Powell esta última semana hizo mención a que probablemente la Fed va a tener que bajar las tasas de manera más lenta de lo que tenía contemplado, es decir, no en 3 oportunidades, sino que en 2 oportunidades podría bajar la tasa de interés. Así que eso se ratificó la última semana, que ya venía siendo algo masticado en función de los datos de inflación que se habían conocido previamente. Y otros datos siguen saliendo bastante positivos, como por ejemplo las ventas minoristas y otros más, en donde dan cuenta de que Estados Unidos sigue sólido en materia económica y por eso también no es tan necesario bajar las tasas rápidamente y en varias ocasiones como se pensaba. Ahora, esto no es nada nuevo, lo dijimos en la visión semanal de la semana pasada, en que hay 2 grandes riesgos que siguen estando presentes: la inflación elevada, que ahora aumenta a un 41% como parte de las preocupaciones que tienen los analistas del mercado en el mes de abril, y una segunda preocupación son los riesgos geopolíticos. Así que ahí está hoy en día el grueso de los riesgos y es precisamente lo que el mercado de cierta manera ha ido incorporando. Le podemos sumar un tercer riesgo como son las elecciones en Estados Unidos, pero eso a medida que avance el año probablemente va a ir aumentando ese riesgo y se va a ir apoderando de la discusión, del debate, porque evidentemente va a ser un tema en lo que resta del año. En este contexto vemos que se afianza la posibilidad de mantención de tasas para el 1 de mayo. Tenemos un 96% de probabilidad de que se va a mantener la tasa y aumenta un poquito a una reducción. Habíamos contemplado la semana pasada que incluso algunos consideraban la posibilidad de subir tasa, entonces eso cambió un poquito y tenemos que también existe la posibilidad, pero muy baja, de
valga la redundancia, bajar las tasas en la próxima reunión de la Fed. Ya queda poquito para esa reunión, de hecho, próxima semana. Y tenemos también para el mes de julio, en donde también se afianza la posibilidad de mantención de tasas ya en el 83%. Esto ha ido subiendo de manera importante. La última semana estaba en 71,7%, ya estamos en un 83% y la posibilidad de bajar tasas disminuye a un 16,5%. Así que es altamente probable que con todos los datos que hemos ido conociendo en el último tiempo, se afianza esta posibilidad de que en las dos próximas decisiones de tasa se mantenga la tasa por parte de la Fed. Y en este contexto hemos estado mirando de cerca lo que pasa con el petróleo, porque sabemos que si el petróleo sigue elevado, eso va a presionar la inflación y por lo tanto va a ser difícil que se bajen las tasas. Ese ha sido un foco de preocupación sin duda en el último tiempo. Pero en esta trayectoria alcista, desde los $70 hasta los $88 prácticamente, vemos que está perdiendo fuerza esta tendencia y podría romperse incluso, que sería una muy buena noticia. Así que también esto da cuenta de que los riesgos geopolíticos que hemos visto en el último tiempo ya no son tan complejos como se preveía hace algunos días atrás. Y esto es porque si bien hemos tenido represalias y bombas y ataques de un lado y el otro, evidentemente han sido menores de lo que uno podía contemplar en un conflicto en torno a Israel. Y en ese contexto, de todas formas, creo yo que lo que más pesa hoy día es que se ha disminuido la posibilidad de baja de tasas por parte de la Fed por esta elevada inflación. Vemos una caída importante en la bolsa norteamericana. Ya definitivamente este gráfico que observamos durante mucho tiempo, esta tendencia del S&P, se rompe y empieza la corrección. Y esta corrección podría llegar a niveles de 38,2% Fibonacci o 50% Fibonacci, que está en torno a los 4.800 puntos. Así que todavía le queda espacio a la bolsa norteamericana para seguir corrigiendo y eso va muy en línea con lo que vamos a hablar más adelante de las estadísticas, que han sido muy favorables en el último tiempo, pero que se empiezan a moderar y de cierta manera a equiparar con lo que es la historia. Y por otro lado también los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años han seguido arriba en el 4,6, 4,65, que es la parte superior, y no hay señales de cambio o de comenzar a corregir. Así que esto también precisamente responde a unas tasas de interés por parte de la Fed más duraderas en los niveles actuales. Y una gran noticia que tuvimos la última semana, que se habló mucho de esto, es el halving del Bitcoin, que básicamente se disminuye a la mitad la emisión que se va realizando de nuevos Bitcoin. Ya hay un gráfico y varios gráficos que han ido apareciendo en los últimos días que habla de este arco iris que podría dar cuenta de la evolución futura del Bitcoin. La proyección es increíble a partir de este gráfico. Evidentemente esto hay que tomárselo con cautela, pero lo que dice básicamente la teoría en torno a lo que ha pasado con el Bitcoin es que cuando hay halving empieza una recuperación posterior bastante significativa. Ahora, algo que creo tiene mayor sustento en función de los fundamentos del Bitcoin es que el Bitcoin se parece mucho al Nasdaq multiplicado por 3, al Nasdaq apalancado por 3. Y eso tiene bastante sentido. El Nasdaq básicamente es un activo de riesgo, el Bitcoin es un activo de riesgo con esteroides y por lo tanto no es raro que cuando la bolsa y las acciones tecnológicas suban, el Bitcoin suba más y cuando las acciones tecnológicas caigan, el Bitcoin caiga más también. Entonces es un activo de alto riesgo y algo que llamó mucho la atención precisamente con los ataques, los bombardeos de Israel y todo lo que pasó en Medio Oriente es que a medida que se anunciaban estas situaciones, el Bitcoin se desplomaba y eso da cuenta de que es un activo de riesgo, es decir, la gente toma riesgo en el Bitcoin cuando la situación está calmada y cuando la situación se complica, se liquidan estas posiciones en el Bitcoin. Así que de esa manera se aleja un poquito de lo que se tiene considerado como una referencia que es el oro, que la verdad que el oro funciona como un activo de refugio realmente cuando hay complicaciones en los mercados. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos. Recuerden que hemos estado lanzando varios cursos en el último tiempo, así que aprovechen esta gift card para adquirir alguno de nuestros cursos, también el link en la descripción. ¿Y qué se espera para la semana que viene? Datos de mediana importancia como son los Flash PMI, tanto Flash PMI de manufacturas y también de servicios en Europa y en Estados Unidos, y tenemos el avance del PIB, que esto es bien importante como primera lectura que hay que tener en cuenta siempre cuando se termina un trimestre. Por lo tanto, ahora en el mes de abril se considera como primer PIB posible
para Estados Unidos en el primer trimestre de este año, entre enero y marzo. Así que esa es una cifra importante, se espera un crecimiento del 2,5%. Y también tenemos esta semana el Core PCA, que es la inflación que mira la Fed, así que también muy importante eso el día viernes. También estamos en temporada de resultados, así que conoceremos datos muy importantes como los de Tesla, Boeing, Meta, Microsoft, Google, las petroleras, así que es una semana recargadísima de resultados, así que va a estar muy movido el mercado, en particular para cada acción y cómo se entreguen esos resultados. Y lo que hablábamos hace algunas semanas atrás de esta estacionalidad de la bolsa norteamericana en un año de elecciones, evidentemente estábamos bastante pasado de rosca. Se estaba dando una situación bastante favorable este 2024, alejándose mucho de esta estacionalidad, esta estadística, y por lo tanto ahora se ve una cierta corrección. Y si vemos también desde otra perspectiva cómo se comportan los meses de abril y mayo, vemos precisamente una pausa, ya sea al final de mayo, principios de junio, comienza una recuperación bien importante en este año electoral. Esto teniendo en cuenta el Sell in May and Go Away, que lo que dice básicamente es que hay que alejarse de la bolsa desde el mes de mayo en adelante, desde mayo a octubre básicamente. Pero como muestra esta estadística, la verdad que podría ser una corrección menor, solamente en la mitad del mes de abril y todo mayo, pero de ahí en adelante una cierta recuperación a diferencia de este típico Sell in May and Go Away. Y también teniendo en cuenta que este mes muy probablemente va a ser negativo, después de 5 meses positivos, si aparece un mes negativo, ¿qué pasa en el corto plazo? Vuelve a ser negativo, pero en los próximos 6 meses y más bien en el próximo año hay un retorno positivo estadístico. Así que también podría darse esta corrección en el corto plazo, pero pensando en el mediano, pensando a un año plazo, la verdad que la situación podría seguir siendo bastante favorable. Y en cuanto a preguntas y respuestas, Nelson nos dice: ¿crees que es recomendado retirar ganancias de mi cuenta 2 mirando a corto y mediano plazo? Bueno, esto es tan difícil de responder y lamentablemente siempre damos la misma respuesta. Si no sabemos los objetivos de la persona, si no sabemos el perfil de riesgo, la edad y muchas cosas para las cuales uno ahorra e invierte, es muy difícil de dar una recomendación. Es muy difícil poder dar recomendaciones abiertas, y por eso es que para nosotros es tan importante conocer a nuestros clientes. Los conocemos muy en profundidad y a partir de eso nosotros le hacemos sugerencias. Pero tener en cuenta esto, digamos, de saber qué hacer con la cuenta 2, la verdad que es muy difícil porque precisamente los mercados son bastante móviles y en función de los objetivos que tenga cada uno, uno evidentemente puede dar alguna recomendación. Pero en este caso es muy difícil, Nelson, así que lamentablemente no te puedo responder. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales. Nos encontramos en otro video. Chau, chau.